Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy vamos a meternos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y créanme, es uno de esos asuntos que nos dejan con la boca abierta y preguntándonos qué está pasando realmente detrás de cámaras. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz que ha conquistado corazones con su carisma y su increíble habilidad para actuar, y sobre todo, de su supuesta respuesta a unos ataques bastante sonados por parte de Can Yaman. Sí, han oído bien. Esa relación que un día brilló con luz propia, hoy parece tener sombras bastante oscuras. Así que si quieren saber qué se dice, qué se intuye y cuáles son los verdaderos entresijos de esta historia, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden nada de lo que compartimos aquí. Prepárense porque vamos a desgranar este misterio paso a paso. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja de moda hace un tiempo, gracias a su participación en la exitosa serie Erkenzikuş. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Sus seguidores, llamados cariñosamente Hamdem, se volcaron con ellos, creando un fandom masivo que los catapultó a la fama internacional. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en Hollywood y en el mundo de las celebridades en general, las cosas no siempre son lo que parecen. Y en este caso, el cuento de hadas pareció desmoronarse tan rápido como se construyó. Hace unos meses, empezaron a surgir rumores de tensiones entre Demet y Can. Al principio eran solo susurros, chismes de pasillo. Pero poco a poco, esos susurros se convirtieron en voces más fuertes. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles, y de proyectos que los habían llevado por caminos distintos. Lo cierto es que la relación, que tantos esperaban que terminara en boda, terminó de forma abrupta, dejando a muchos fans desconcertados y un poco decepcionados. Pero la verdadera polémica llegó después de la ruptura. Y es aquí donde entra la intervención de Can Yaman. Se le ha visto en varias ocasiones, en entrevistas y declaraciones públicas, hacer comentarios que muchos han interpretado como indirectas o incluso ataques directos hacia Demet. Hablaba de su experiencia en Erkenzikuş, de cómo él sentía que había sido el motor principal del éxito de la serie, y de cómo otras personas, sin mencionar nombres explícitamente, no habían estado a la altura. Incluso ha llegado a decir que su participación fue tan crucial que sin él, la serie habría fracasado. Imaginen el impacto de tales declaraciones. Claro, estas palabras no tardaron en llegar a oídos de Demet y de sus seguidores. Y es normal que ante un ataque de esta magnitud, la reacción sea esperada. Lo interesante de esta historia es que, a diferencia de muchos otros famosos que responden con comunicados de prensa o demandas, Demet Özdemir ha optado por un camino diferente. Un camino más sutil, pero no por ello menos efectivo. Su respuesta hasta ahora ha sido casi secreta, pero llena de significado. ¿Y cuál es esa respuesta secreta? Bueno, no es una carta abierta, ni una declaración pública furiosa. La estrategia de Demet parece basarse en la fuerza de sus acciones y en su resiliencia profesional. En lugar de dedicarse a responder a los ataques de Can, ella ha canalizado toda esa energía en enfocarse en su carrera. Y vaya si lo ha hecho bien. Tras la ruptura, Demet no se quedó de brazos cruzados. Continuó trabajando en proyectos ambiciosos, demostrando su talento y su profesionalidad. Ha participado en series de televisión de gran éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional. De hecho, ha firmado contratos importantes con plataformas de streaming que la han llevado a ser conocida en muchísimos más países. Cada uno de estos proyectos, cada papel que ha interpretado con maestría, se ha convertido en una especie de respuesta silenciosa a quienes dudaban de su capacidad o de su aporte al éxito de sus anteriores trabajos. Piensen en esto, mientras Can Yaman se centraba en hablar del pasado y en resaltar su propio protagonismo, Demet Özdemir estaba construyendo su futuro. Estaba consolidando su nombre como una artista independiente y talentosa, capaz de brillar por sí sola, sin la necesidad de estar ligada a ningún CEO protagonista o a ninguna pareja mediática. Cada nuevo proyecto exitoso, cada premio ganado, cada reconocimiento internacional, es un golpe silencioso pero contundente a quienes intentan minimizar su carrera. Además de su éxito profesional, su actitud en redes sociales también ha sido notable.
En lugar de publicar comentarios negativos o victimistas, Demet ha optado por compartir momentos de su vida personal, enfocándose en la positividad, la gratitud y el amor propio. Comparte fotos de sus viajes, momentos con amigos y familiares, y reflexiones sobre la vida. Esta estrategia de seguir adelante y enfocarse en lo positivo envía un mensaje muy claro: no se deja arrastrar por las polémicas, no se victimiza, sino que se enfoca en su propio crecimiento y felicidad. Es como si dijera: ustedes hablan, yo actúo. Ustedes critican, yo creo. Y es precisamente esta forma de manejar la situación lo que la ha hecho aún más admirada por su público. Sus fans ven en ella una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, que no necesita la aprobación de nadie y que sabe defenderse con elegancia y determinación. No se trata de una guerra de declaraciones, sino de una demostración de poder a través del trabajo bien hecho y de una actitud vital positiva. Piensen en la ironía. Mientras Can Yaman se empeña en recalcar su importancia en proyectos pasados, Demet Özdemir está definiendo su legado para el futuro. Cada serie en la que participa, cada personaje que da vida, está añadiendo capas a su trayectoria, demostrando una versatilidad y un rango actoral que trascienden cualquier colaboración puntual. Es un recordatorio de que el talento, la dedicación y la visión a largo plazo son los verdaderos pilares del éxito duradero. Los ataques de Can Yaman, lejos de perjudicar a Demet, podrían haber terminado por fortalecerla. Han puesto de manifiesto su madurez y su capacidad para gestionar la adversidad con clase. En un mundo donde las polémicas a menudo consumen a las celebridades, ella ha demostrado que es posible mantenerse enfocada en lo que realmente importa: el arte, la autorrealización y la construcción de una carrera sólida y respetada. Además, el público, especialmente los fans más fieles, suelen tener una intuición especial. Perciben cuando alguien está siendo genuino y cuando está intentando generar controversia por notoriedad. La forma en que Demet ha manejado estos ataques, con un perfil bajo pero un alto impacto profesional, ha resonado de manera muy positiva. La gente admira su fortaleza para no entrar en el juego de las acusaciones y las réplicas, sino para dejar que su trabajo hable por sí mismo. Otro aspecto importante de esta respuesta secreta es la imagen que proyecta en las redes sociales. Si bien no publica indirectas o quejas, sí comparte mensajes de empoderamiento, autoayuda y bienestar. Son pequeñas píldoras de positividad que sus seguidores agradecen y que refuerzan la idea de que está en un buen momento personal y profesional, ajena a las distracciones. Y analicemos un poco más a fondo los comentarios de Can Yaman. Cuando un artista habla de que sin él un proyecto no hubiera tenido éxito, está, en cierto modo, demostrando inseguridad. Está necesitando validar su propio valor a través de la depreciación de otros. Demet, por el contrario, parece tener esa seguridad interna. Sabe lo que vale, sabe su contribución y no necesita que nadie se lo confirme, ni siquiera de forma negativa. Imaginen que son espectadores de esta historia. Por un lado, tienen a un actor que habla mucho del pasado, de sus méritos, de cómo él salvó tal o cual proyecto. Por otro lado, tienen a una actriz que está constantemente trabajando, evolucionando, asumiendo nuevos retos y compartiendo momentos de su vida que transmiten felicidad y éxito. ¿A quién creen que apoyarían la mayoría? La respuesta parece bastante obvia. Esta respuesta secreta de Demet Özdemir es un ejemplo magistral de cómo manejar la adversidad en el mundo del entretenimiento. No se trata de una guerra de dimes y diretes, sino de una estrategia de crecimiento personal y profesional. Es el arte de dejar que tus acciones hablen más alto que las palabras, y que tu éxito sea la mejor venganza o, mejor dicho, la mejor demostración de tu valía. Creo que lo que más admiramos de Demet en esta situación es su elegancia. No ha caído en el fango de las descalificaciones. Ha mantenido la cabeza alta y ha seguido su camino. Y ese camino, al parecer, está lleno de éxitos y de reconocimiento. Nos enseña que a pesar de las dificultades y las críticas, la perseverancia y el enfoque en uno mismo son las herramientas más poderosas para superar cualquier obstáculo. Así que, en resumen, la respuesta de Demet Özdemir a los ataques de Can Yaman no ha sido una respuesta verbal directa, sino una respuesta de acciones. Ha sido su dedicación a su carrera, su enfoque en proyectos exitosos, su imagen pública positiva y su demostración de fortaleza y resiliencia. Es la prueba de que una artista verdaderamente talentosa puede brillar con luz propia, sin importar las sombras que otros intenten proyectar sobre ella. Y eso, amigos míos, es algo digno de admiración y seguimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy.
Hemos explorado la supuesta respuesta de Demet Özdemir a los comentarios de Can Yaman, y hemos visto cómo su estrategia se basa en la fuerza de sus acciones y su continuo éxito profesional. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la estrategia de Demet es la más acertada? ¿Han notado su evolución profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden regalarme un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.